Hola, buenas tardes amigos del cine y el misterio y bienvenidos a las Crónicas de Pablo. Hoy os voy a traer el segundo volumen de la saga de grandes directores que empecé con Richard Donner y, siguiendo vuestras propias peticiones, hoy toca hablar de Steven Spielberg. ¿Qué decir de este hombre? Es el rey Midas de Hollywood, como se le conoce en el mundillo. Es director, productor, guionista, es uno de los máximos exponentes del cine actual, de la ciencia ficción sobre todo, y uno de los grandes referentes dentro de la industria cinematográfica actual. Hablar de Steven Spielberg es hablar básicamente de grandes hitos de la historiografía más reciente. Hay que mencionar que este director pertenece a lo que se considera el nuevo Hollywood, a la generación de los 70, junto con grandes directores también como Kubrick, como Coppola, como Scorsese o como su gran amigo George Lucas. Por hacer una breve mención histórica de lo que es el nuevo Hollywood, mencionar que este nuevo Hollywood nace a raíz del hastío que se está produciendo con respecto a ese Hollywood clásico de la Edad Dorada, en la que todo el peso del cine se vertía con los designios de la productora. Y los directores, salvo escasas excepciones como nuestro amigo Alfred Hitchcock, que ya le traeré al canal, que también es uno de los grandes que tiene que estar en esta selección, prácticamente pasaban desapercibidos. La productora lo decidía todo. Y claro, los nuevos cineastas, las nuevas promesas, como puedan ser todos los que he mencionado, veían también lo que estaban haciéndose en el cine europeo, con la Nouvelle Vague y con el realismo italiano, y veían a directores como Truffaut, como Godard, como Visconti, y decían, que nosotros también queremos esto. Así que por eso se inició esta como revolución en el que se intenta representar y se intenta valorar mucho más la presencia del director como creador de la producción, más que la productora. Aparte también se investigan más en temas más sociales, en temas más apegados a la realidad en la que se vive, frente a esos mundos idílicos y esas historias idealizadas que nos traería el Hollywood clásico. Pues bien, dentro de este contexto, nuestro amigo Steven Spielberg crecería e incluso inauguraría otro concepto nuevo e insólito en el Hollywood en el que se movía, ¿no? Que era el concepto de blockbuster, que lo inauguraría junto con su amigo George Lucas. A George Lucas por su lado con Star Wars y Steven Spielberg por su lado con Tiburón, que ya llegaremos. Estos dos conceptos ya venían a pronunciarse hacia lo que es el cine comercial actual, ese que está ahora mismo tan en boga y tan presente en esta industria del siglo XXI, ¿no? Pues parece que los padres de este movimiento actual fueron Steven Spielberg y George Lucas, básicamente. Es importante relacionarlo con dos aspectos muy importantes de su biografía. El primero, sus orígenes judíos. Es un hecho constante que en sus historias y su filmografía
el concepto judío va a estar muy presente. Véase La lista de Schindler, véase El puente de los espías. Siempre va a haber ese componente de reivindicación del pueblo judío. Y luego la desestructuración de su familia. Sus padres, Arnold y Leanne, se divorciaron en 1965 y eso parece que le marcó bastante en su vida personal. Y eso lo representa también muchas veces en sus personajes de sus películas, en el que es bastante constante ver siempre familias desestructuradas y sobre todo el tema de la infancia. El tema de la infancia es muy importante también para Steven Spielberg, en el que siempre, tanto como productor como director, que son dos facetas muy importantes y que transcurren prácticamente en paralelo dentro de toda su filmografía, está muy presente. Véanse Los niños de Parque Jurásico, véanse Hook, que también es una alusión directa al síndrome de Peter Pan y el concepto de Peter Pan y los niños perdidos. En un montón de películas ese concepto de la infancia está muy presente. Son claves que ya voy dando desde el principio para que podamos ir entendiendo la evolución y la filmografía de este director. Como director se le puede decir que tiene dos ramas muy diferenciadas. La primera como maestro de la ciencia ficción y luego su faceta de contador de historias de realismo social, ¿no? Son dos facetas que las intercala perfectamente dentro de su filmografía, pero a mi juicio, donde más gana este director es en el nivel de ciencia ficción. Como narrador de historias de ciencia ficción es único. Sabe perfectamente además congeniar la ciencia ficción junto con otros cines y otros apartados y otras técnicas de otros géneros, como puede ser el cine negro, que se puede ver por ejemplo en Minority Report, o el ritmo que pueda tener películas como la saga de Indiana Jones, que esa ya la trataré en un apartado aparte. Y es un verdadero contador de historias. Uno de los defectos que se le suele achacar es que sus historias están bien, el ritmo también está bien, pero en el aspecto de los personajes queda a veces superficiales o incluso arquetípicos, ¿no? Eso, según qué películas, es una crítica acertada o no. Pero yo, que lo que más valoro es una buena narración y una buena historia que contar, para mí lo que esos son más bien, pues sí, que puede ser interesante indagar sobre los anhelos y las preocupaciones o la evolución de cada personaje para que quede más empacado y el espectador se pueda identificar con él. De acuerdo, es básicamente, por ejemplo, lo que tratan sus maestros, ¿no? Y maneja perfectamente todas las herramientas de directores en los que se ha dejado influenciar, incluso han sido sus maestros e incluso colegas, como puedan ser Alfred Hitchcock, Akira Kurosawa, Frank Kafka o Stanley Kubrick, ¿no? Y todo eso se puede ver a lo largo de toda la filmografía. Sobre todo, este aspecto de influencia de estos directores se ve en sus películas de realismo social, ¿no? Porque las películas más llevadas hacia la ciencia ficción tiran más hacia lo que decimos de que puedan ser personajes más planos y superficiales. Pero también es porque son dos géneros muy diferentes. El de ciencia ficción
está enfocado básicamente al entretenimiento puro y duro y al efectismo, al traer historias novedosas que no se vean normalmente, ¿no? O traernos mundos futuristas o mundos y que se quede extasiado, fascinado con lo que le está mostrando la historia, frente a ese realismo social reivindicativo que lo vemos en otras películas, sobre todo también centrados en la época de la Segunda Guerra Mundial, o con temas, por ejemplo, como del terrorismo, como pasa en Múnich, o como la recreación que hace de la abolición de la esclavitud con la película de Lincoln, ¿no? Son temas sociales muy vinculados a su momento y que eso sí que requiere mayor detenimiento y desarrollo de los perfiles de los personajes frente a la grandilocuencia que puede representar ese cine de ciencia ficción que también aborda el director. Pues bien, empezando ya desde el principio con sus primeras andanzas, tenemos que en 1970 ya hace sus primeras incursiones en el mundo televisivo, incluso llegó a dirigir capítulos de Colombo, hasta que llegamos a 1971 en el que su no es su primera película, pero es la que le empieza a dar ecos en Hollywood, que es El Diablo sobre Ruedas, una película muy influenciada por las fórmulas de Alfred Hitchcock, en el que se nos muestra el tema de una especie como de camión maldito, ¿no? Luego, esto le abriría las puertas a traernos el primer blockbuster que abriría las puertas a este género, como si pudiéramos decir, que es Tiburón, de 1975. Gran año porque es cuando nací yo. Con Robert Shaw y Richard Dreyfuss como protagonistas. Una película, por cierto, con un rodaje muy accidentado, pero que fue el más taquillero de todos los tiempos en ese momento. Y que además sería la inauguración de este subgénero dentro de las películas de catástrofes, que es el de monstruos o animales asesinos, ¿no? Es curioso que se negó a dirigir la segunda parte, pero la hay. Tiburón 2, Tiburón 3, Tiburón 4, pero es que luego es que han sacado subvariantes de esta película, como pueda ser Deep Blue Sea, o incluso la última que hizo Statham de Megalodón. O sea, que vemos que este subgénero de tiburones asesinos ha sido desarrolladísimo en estos 30 o 40 años de filmografía que llevamos, hasta el punto de que en la propia película de Regreso al Futuro se hace una alusión en Regreso al Futuro 2 de este boom que hubo de repente con las películas de tiburones, en el que cuando Marty McFly viaja al 2015 se encuentra que se está estrenando Tiburón 19, que por cierto tiene el acierto de decir que está dirigido por Max Spielberg, que es uno de los hijos reales que tiene este director. O sea, que es que ese boom estuvo tan marcado para su generación que ya veis hasta dónde ha llegado. Tras esta película, en 1977, nos aborda otro de los temas que le interesa a Steven Spielberg, que es el de los extraterrestres, con Encuentros en la tercera fase. Encuentros en la tercera fase, que vuelve a contar con Richard Dreyfuss, por cierto, cuenta con una documentación que vaya a marcar la importancia que tiene para Spielberg la documentación y la fidelidad con respecto a el conocimiento social o el conocimiento real que hay sobre los temas que aborda en sus películas.
En este caso, Encuentros en la tercera fase cuenta con el asesoramiento y un pequeño cameo, por cierto, de nada más y nada menos que Robert Allen Hynek, que fue uno de los promotores del proyecto Blue Book durante los años desde el 59 hasta el 70, así más o menos duró, que fue un proyecto, ya lo traeré al canal porque esto ya pertenece a la sección del misterio, en el que a Allen Hynek se le encargó la investigación de distintos fenómenos ovnis para darle una explicación plausible y realista sobre lo que se ha podido ver en este tipo de testimonios. Por cierto, hay una serie muy interesante al respecto, Proyecto Blue Book, del que hago una reseña en el canal hermano del Peine de Chewbacca, por cierto, que está muy bien creado todo este apartado de la historia ufológica de Estados Unidos. Pero no nos salgamos de la historia, porque Encuentros en la tercera fase nos plantea un giro importante y novedoso dentro de la ciencia ficción y de los avistamientos o las invasiones alienígenas. Hasta el momento, la ciencia ficción se basaba en mostrarnos alienígenas agresivos, invasivos o que vienen a exterminar la raza humana, ¿no? Como pudimos ver en Visitantes del Espacio Exterior o La Guerra de los Mundos. Hay un montón de ejemplos, sobre todo de la serie B, que abordan este fenómeno de alienígenas que vienen a invadirnos y a exterminar a la raza humana. Pues aquí nuestro amigo Steven Spielberg le da la vuelta a la tortilla y nos muestra un primer contacto pacífico. Y nos muestran cómo una nave enorme que ya es icónica de la historia del cine, se posa en la montaña del diablo. Por cierto, también la traeré posteriormente, pero esa montaña también tiene su propia ritualística y sus historias míticas dentro de los indios aborígenes, ¿no? Como lugar sagrado, lugar de adoración, por considerarse un sitio mágico. Pero bueno, eso es otra historia. Da a entender, efectivamente, que Steven Spielberg se basa y se documenta un montón y todo lo que nos muestra en sus películas no es arbitrario. Tiene una profunda documentación y una profunda conexión con lo que pueda haber de detrás de hechos reales, ¿no? Y incluso tiene su propia aparición el director François Truffaut. Fijaos qué curiosidad como último detalle de esta película, ¿no? En 1979 hace una pequeña e infructuosa acercamiento al cine de comedia con 1941. Esta película es una comedia en el que parodia o hace un homenaje a los temores que había ante una invasión japonesa tras los ataques de Pearl Harbor. En esta película se rodeó de actorazos como Dan Aykroyd, John Candy, un montón de actores de la comedia, y resulta bastante disparatada, por cierto. Hay que mencionar también aquí que aquí ya entabla amistad y una relación de amistad con otro de los grandes directores que también traeré al canal, Robert Zemeckis, ya que el guión es nada menos que de él junto con de Bob Gale. Este tándem de guionistas les veremos posteriormente haciendo la trilogía de Regreso al Futuro. Por Dios, por cierto, producida por Steven Spielberg. Así que vemos que esta retroalimentación entre los dos
directores trae sus éxitos y su productividad, ¿no? Luego llegamos por fin a otro de los grandes hitos. En 1981, junto con su amigo George Lucas, nos traen al personaje por antonomasia, Indiana Jones, personaje fetiche dentro de este género de aventuras y uno de los personajes más queridos y valorados de Harrison Ford. Vamos a centrarnos en principio la trilogía, porque ya hablaré de la cuarta parte en su momento, de lo que significó Indiana Jones en el cine. La primera película de la saga de Indiana Jones es En busca del arca perdida, con Karen Allen y Harrison Ford, por supuesto, de protagonistas, en las que ambos se ven envueltos en la búsqueda del Arca de la Alianza y la persecución nazi. El Arca de la Alianza es ese gran objeto mágico que se busca a lo largo de todos los tiempos y que ha tenido bastantes ubicaciones, pero eso será para abordarlo en otro vídeo. Volvemos de nuevo a ese tema recurrente de la ambientación en ambientes de la Segunda Guerra Mundial. Es una película de entretenimiento, es una película genial, con un ritmo endiablado, con su propio humor característico, con sus propias raíces, ¿no? Y su propia documentación al respecto de la Arca de la Alianza. Por cierto, a modo anecdótico, cuando saca el Arca de la Alianza de su ubicación primaria, principal, hay que fijarse, pero hay una alusión a R2D2 y C3PO. Fijaos que está. Y fue el inicio de lo que es los cimientos de cualquier película de este género que os podéis imaginar, incluso en videojuegos, porque personajes como Lara Croft o Uncharted están clarísimamente inspirados en Indiana Jones. E incluso otras películas como la saga esta del bibliotecario o la del Código de Carlomagno son también distintas historias de menor calidad y menor enjundia, por supuesto, que abordan estas investigaciones y sus personajes son casi un calco clavado a lo que ya nos trajo Steven Spielberg y George Lucas en 1981 con el Arca de la Alianza. En 1984 se estrena Indiana Jones y el Templo Maldito, una película con un tono mucho más oscuro, porque tanto Steven Spielberg como George Lucas estaban pasando por un momento personal complicado. Es curioso que en esa película Steven Spielberg conocería a Kate Capshaw, que se convertiría en su segunda mujer. Capshaw sería la acompañante femenina de Indiana Jones en esta nueva aventura que nos trae esta vez la cultura hindú. Y mención especial también tiene el personaje de Jonathan Ke Quan, el entrañable tapón, que luego le veremos en Los Goonies, en otro de sus grandes interpretaciones. Acaba su avioneta accidentándose en las montañas indias y ahí son recogidos por un pueblo que les pide ayuda para recuperar una de las piedras Sankara. Estas piedras se supone que son mágicas y aquí vemos
el culto a Kali Ma. La diosa Kalima o Kali es la diosa real del panteón hindú de muerte y destrucción. Y en esta película nos la muestran como una diosa que requiere sacrificios humanos. Con esta temática la oscuridad está clarísimamente plasmada. Y a nivel real hay que decir que estas piedras no existen realmente, pero sí existen los tughs. Los tughs eran como si dijéramos una guardia o un ejército personal de el sacerdote de Kali Ma. Fueron reales en el sentido de que eran asesinos de esa zona de la India que fueron exterminados en el siglo XIX por el ejército inglés. O sea que volvemos aquí a tener ese pozo, ¿no? Ese pozo histórico. Y por fin llegaríamos a 1989 con Indiana Jones y la última cruzada. Para muchos, la mejor de las tres. En ellas nos encontramos con el padre de Indiana Jones, nada menos que Sean Connery, en busca de el Santo Grial. Del Santo Grial se ha dicho mucho, de eso ya trataré en el canal. Nos vamos a centrar en la trama de la película. La trama de la película nos dice que en la Edad Media fueron 3 templarios los que fueron los custodios del Santo Grial, y 2 de ellos volvieron a Europa. Y la clave para encontrarlo lo repartieron entre ellos 2. El padre de Indiana Jones, Henry Jones Sr., fue el que durante toda su vida se dedicó a ir recapitulando información para encontrarlo. Y sería con su hijo Indiana Jones, Henry Jones Jr., el que acabarían encontrando, superando pruebas y con un montón de aventuras, de nuevo con los nazis y de nuevo con una acción, un ritmo, un hacer muy propio y muy acertado para este tipo de películas. Desde luego esta trilogía es insuperable, ha marcado los pilares del cine de aventuras y de búsqueda de tesoros, como lo podría llamar, y es un estandarte. Desde el 81 hasta el 89 han pasado nada más que una década. Y no os creáis que Steven Spielberg solo hizo estas 3 películas. No. En el 82 nos hizo otro gran hito del cine de ciencia ficción. E.T. el extraterrestre. Con Henry Thomas, Lee Wise y la presentación de una jovencísima Drew Barrymore. En ella volvemos de nuevo a la temática de los niños, en el que estos chavales se encuentran a un pequeño extraterrestre que se ha quedado descolgado de una excursión que hizo su platillo volante a la Tierra, y le ayudan a contactar con ellos para que les vengan a buscar. La historia podría ser muy simple, pero claro, viene el apartado de los malos, entre comillas, que es el gobierno, que claro, al enterarse de que hay una entidad extraterrestre en la Tierra, le cogen, le hacen investigaciones con él, vamos. Lo que curiosamente se dice dentro de la conspiración que pasó en Roswell, salvando las distancias. O sea, que volvemos aquí de nuevo a plantearnos una entidad extraterrestre como algo positivo, que básicamente lo único que quiere es volver a su casa. Lo típico de E.T., mi casa, teléfono, que eso ha pasado también a la historia.
Y aquí los malos son el gobierno. Es curioso porque luego este mismo concepto se puede ver en una película de JJ Abrams como es Super 8. También con ese concepto de niños que intentan ayudar a una entidad extraterrestre, por cierto, mucho más agresiva que ET, pero bueno, pero que lo único que quiere es coger su nave y largarse del planeta. O sea que... Y es el gobierno el que lo está impidiendo, boicoteando, y lo que está cabreando, y por eso ese extraterrestre de Super 8 es mucho más agresivo. Entrando en anécdotas de esta película, ¿os habéis fijado que sale Annabelle? No estoy hablando de la Annabelle del Warrenverse. Me estoy refiriendo a la auténtica muñeca de trapo Annabelle de Raggedy Ann. Pues sí, es curioso como en muchas de las escenas de la película se ve esta muñeca de trapo ya mítica. En muchas ocasiones en el primer plano. No sabemos por qué en una película de los años 80 sale una muñeca de los años 30, ¿no? Es ahí un aporte del misterio y de la curiosidad que quería traer, como el que quiero traeros también sobre el feedback que siempre ha habido entre Steven Spielberg y George Lucas, en el aspecto de que, por ejemplo, la raza esta de los ETs sale en Star Wars. En la trilogía de precuelas, George Lucas lo quiso incluir como una raza más dentro del Senado Galáctico, que se les puede ver perfectamente en una de estas esferas donde se supone que están cada uno de los representantes de cada raza. Es un ejemplo más, como el que pudimos ver de ver a R2D2 y C3PO dentro de el santuario donde está guardado el arca perdida en Indiana Jones 1, de esa camaradería que tienen estos dos directores, que se pueden permitir el lujo de incluir este tipo de juegos, ¿no? Y de alusiones al material y a la filmografía del otro compañero. ¿Y qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido sobre todo lo de Annabelle? Inquietante, ¿verdad? Seguro que no volveréis a ver la película de la misma manera. ET se considera eso, otro de los estandartes. Por cierto, volvió a ser película más taquillera de todos los tiempos, desbancando a la de Tiburón, del propio Spielberg, y que también ha marcado un hito dentro de la ciencia ficción. Mención aparte tiene la banda sonora. La banda sonora es de John Williams. John Williams se va a convertir ya desde los primeros momentos, desde la propia película de Tiburón, en el compositor prácticamente oficial de todas las películas de Steven Spielberg. El tándem Spielberg-Williams es prácticamente un hecho consumado. Tan solo hay una película que no colaboraron juntos porque John Williams estaba con la salud deteriorada, que fue en El Puente de los Espías. Pero todas las demás películas, la banda sonora, la cual mejor, por cierto, es de John Williams. Y en esta de ET se sale. Es espectacular, es un hito, bueno, la de Indiana Jones también se puede decir que son dos bandas sonoras míticas, clásicas, que ya están en el acervo popular. Yo creo que aunque no te gusten las bandas sonoras, la banda sonora de Star Wars, la banda sonora de ET y la banda sonora de Indiana Jones, y si me apuras la de Superman, que son todas de John Williams, las conoces sí o sí. O sea, que es que John Williams es también un grande de las bandas sonoras. Y Steven Spielberg le da totalmente pábulo para hacer todas las bandas sonoras de su película. Luego llegaría películas como El color púrpura o El imperio del sol, que ya volvemos a ese lado más de cine social, ¿no?
y no tuvieron tanta acogida y tanto éxito como se pudiera esperar dentro de lo que es el peso específico que tiene Steven Spielberg. En el 89, junto con La Última Cruzada, otra película que también pasaría muy desapercibida, que es Para Siempre. Pero el 90 lo inaugura con Hook, en el 91, por cierto. Una grandísima interpretación de Robin Williams. Sin embargo, en taquilla pasó bastante desapercibida. No tuvo la acogida que se esperaba, pero es una película que ha envejecido muy bien y que se considera una película de culto. Cuenta, por supuesto, con un grandísimo Dustin Hoffman como Capitán Garfio o con Julia Roberts como Campanilla. O sea que el repartazo, como no podía ser de otra forma dentro de una producción de Steven Spielberg, es enorme. Y la película vuelve a tratar otra vez el tema de la infancia. Nos muestra la historia de Peter Pan. Pero un Peter Pan, pues, se ha casado con Wendy y tiene hijos. La película es un viaje a lo que es el niño interior que todo adulto tiene. Es totalmente una película deliciosa, llena de escenas entrañables, llena de escenas cómicas, de cariño, de entrega, ¿no? También Dustin Hoffman como el Capitán Garfio lo borda y te muestra eso, que no te puedes quedar amargado en una vida de adulto, ¿no? Tienes que mantener vivo ese niño interior. Por cierto, es curioso el dato, porque ¿qué persona del mundo real os viene a la mente cuando se habla de niño grande? Michael Jackson. Pues Michael Jackson estaba postulado inicialmente como que hubiera hecho de Peter Pan, por cierto. O sea que es un guiño a ese efecto o síndrome de Peter Pan, ¿no? Que pudiera tener el cantante, pero que bueno, que luego por distintos motivos al final el papel cayó en Robin Williams. Pero hubiera sido muy grande que hubiera sido Michael Jackson Peter Pan. Y con banda sonora de Michael Jackson, la compro. Pero bueno, que hay que decir que la de John Williams es también mítica y preciosa. Luego llegamos a otro de los grandes hitos. Y por cierto, película también más taquillera de todos los tiempos. Parque Jurásico, de 1993. Con Laura Dern, Sam Neill y Jeff Goldblum. Y aquí nos recrea el gran mundo de los dinosaurios. Por cierto, otro mundo que le encanta a los niños. Y de nuevo tenemos presencia de niños en la película. O sea que el componente infantil siempre está en la filmografía de Steven Spielberg. Aquí los efectos especiales son abrumadores. La recreación de los dinosaurios es apoteósica. El ritmo, la calidad, la historia es bestial. E inauguró también pues toda una saga de películas, que por cierto el año que viene tenemos la de Jurassic World 3. O sea que es que para que veáis que hasta a hoy en día llega esa fiebre por los dinosaurios que inauguró Parque Jurásico en 1993. Y se ha convertido también en una película de culto. Y qué decir de otra, también del 93, La lista en Schindler, que por cierto le otorgaría su primer Oscar, con un enorme Liam Neeson, Ralph Fiennes y Ben Kingsley. Y aquí, por supuesto, la temática no podía ser otra que el Holocausto. Una recreación bastante cruda de lo que fue el Holocausto judío y cómo Schindler, en su famosa lista, pudo ir salvando a los que pudo, a través de sus fábricas y a través de su influencia dentro del Tercer Reich. La película está rodada en blanco y negro para darle mucho más dramatismo, pero con pequeños tintes
en el que el director dirige la mirada al espectador con puntos de color, con más o menos carga dramática, por supuesto. La película es soberbia, tiene una factura enorme, las interpretaciones son magníficas, pero aquí yo, personalmente, y a riesgo de que me caigan palos por todos lados, yo tengo que decir que a mí se me hizo un poco pesada. Aquí muchas de las críticas que se le vierte a Spielberg sobre que es demasiado sentimentalista y lacrimógeno se manifiestan, porque tira mucho de eso, de tocar la fibra, de estar mucho recreándose en el sufrimiento de los judíos. Que la película quiere mostrar eso, que efectivamente yo estoy el primero que digo que fue un horror, pero yo pienso que tampoco hacía falta recrearlo con tanto detalle, ¿no? Aunque a mí no me llegue a gustar, pero no puedo negarle que es un peliculón con todas las letras y digna merecedora del Oscar que se ganó. O sea, que a mí se me hiciera un poco pesada no quiere decir que sea mala película. Es mi opinión personal. Dime la tuya en comentarios y así debatimos. Es una forma de entenderse y de intercambiar opiniones. En el 97 produciría y dirigiría El Mundo Perdido. Ya una película que también sigue las mismas pautas que la primera y hace delicias de los que les gustó la primera parte. Vemos de nuevo a velociraptores, al tiranosaurio Rex. Es un alarde otra vez de genialidad, de ritmo, de acción, de efectos especiales increíbles. Pero el último cuarto de película en el que nos traen al dinosaurio al mundo actual, o sea, a San Diego, no acabó de cuajar del todo. Pero bueno, aún así, en esta película, por ejemplo, no sale Sam Neill, pero nos trae al grandísimo Jeff Goldblum, junto con Julianne Moore y Richard Attenborough, por supuesto, que vuelve a repetir el papel que hizo en su primera película. En el 97 nos trae Amistad, que también es una película que pasó muy desapercibida, y en el 98 Salvar al soldado Ryan, otra película basada en la Segunda Guerra Mundial, con Tom Hanks. Por cierto, tomad nota de esta colaboración, porque ya veremos cómo la amistad entre Tom Hanks y Steven Spielberg será muy importante y le veremos actuar en muchas más películas de él. Matt Damon y Edward Burns. En esta película se nos narra el desembarco de Normandía y cómo se tiene que salvar al soldado Ryan, puesto que es el último hermano de 5 que ya han fallecido, y se convierte en eso, en una misión de salvamento en contra de todo lo que es el avance de la guerra. El primer tercio de la película es el más crudo de todos, porque se ve el desembarco de Normandía con toda su crudeza, con una ensalada de tiros, con un detalle, yo creo que hasta demasiado severo, de mutilaciones, de muertes, de sangre, es un poco visceral, ¿no? Pero bueno, ahí quiso detallar Spielberg la crudeza, es que fue así, realmente, de lo que es una guerra, y lo dejó plasmado perfectamente. Y el resto de la película, pues es ver pues una película bélica. Las películas bélicas a mí personalmente tampoco es que me atraigan demasiado, pero fue también muy aclamada esta película. Antes del siglo XXI hay que mencionar la faceta de Steven Spielberg como productor.
En 1981 crea su compañía, Alvin Entertainment. El nombre de Alvin viene de un corto previo que hizo en sus años de juventud. Y con esa productora, prácticamente los años 80 y 90, los mayores hitos de esas dos décadas las ha producido Steven Spielberg. Porque produjo Los Goonies, produjo la trilogía de Regreso al Futuro, produjo Esta casa es una ruina, ha producido un montón de películas míticas de esta época, que son historia del cine. Y él estaba detrás siempre. O sea, que es que con razón se le considera el rey Midas de Hollywood, porque aunque sus películas, como puede haber sido Always o El Imperio del Sol, no hubieran cuajado como su función de dirección, su función de producción ha arrasado por todas estas películas que digo, ¿no? Es que ha producido, pues eso, Los Gremlins, otra que también ha producido, de Joe Dante, también mítica de esta época. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? En el 95, antes de acabar el siglo XX y dentro de sus facetas de productor, creó DreamWorks junto con David Geffen y Jeffrey Katzenberg. Si os fijáis, dentro del anagrama de DreamWorks aparecen sus iniciales, SKG, que son las iniciales de esos tres creadores. Por si no lo sabíais, ya lo sabéis. Ya sabéis aquí, en las Crónicas de Pablo. Siempre aprenderáis algo. ¿Qué decir de la productora de DreamWorks? DreamWorks ha producido un montón de películas. Entre ellas, por ejemplo, la saga de Transformers. Es curioso porque Transformers eran sus juguetes preferidos desde pequeño y siempre ha querido llevarlos a la gran pantalla. Lo que pasa es que delegó la dirección en Michael Bay y él quedó como productor. Pero es que también ha producido series como las de Men in Black o El Chip Prodigioso. Seguimos dentro de que ha producido los mayores éxitos tanto del siglo XX como del siglo XXI. Y qué decir del departamento de animación de DreamWorks. Sagas como la de Kung Fu Panda, como la de Madagascar o como la de Shrek han sido éxitos absolutos. O Cómo entrenar a su dragón, otra trilogía que también ha marcado su tendencia, ¿no? Es un genio y todo lo que toca Spielberg lo convierte en oro. Y hablando de Steven Spielberg como productor, hay que mencionar todas las series que ha producido este hombre. Ya desde sus inicios produjo la famosa serie de cuentos asombrosos, Amazing Stories, en la que incluso dirigió un capítulo, La Misión, protagonizada por Kevin Costner. Pero es que aparte también ha dirigido series como Hermanos de Sangre o de Pacific, todas de ambiente bélico, que sentaría las bases ya tanto para las series bélicas que se producirían posteriormente como para su propia evolución en el cine bélico. Series de animación como de Animaniacs o Pinky Cerebro, o como tenemos aquí, Abducidos, una serie de 10 capítulos de duración que nos aborda 50 años de ufología dentro de los Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial hasta prácticamente la actualidad. Y ahí podéis encontrar todo lo que se concierne a este mundo de la ufología, ¿no? Desde los círculos de las cosechas, abducciones, hibridación extraterrestre, por supuesto Roswell. Vamos, este pack
Es una joya que, por cierto, se la debo como regalo de cumpleaños a mis buenos amigos Roberto, Ricardo, Luis y Unai. Muchas gracias, chicos. Esto es una joyita que no solo la presento aquí, sino que también, si queréis tener una reseña más pormenorizada, la hice en el canal hermano El Peine de Chewbacca. Si queréis pasaros, ahí lo tenéis. Y luego también, aparte de ese capítulo que inició en sus orígenes de Colombo, también ha dirigido series como Smash o Sequest, por supuesto, la serie Sequest, o los Tiny Toons. O sea que este hombre ha tocado un montón de palos dentro de la ciencia ficción y dentro del cine bélico, que le ha ido sirviendo para madurar dentro de su evolución cinematográfica. Entramos en el siglo XXI con una película que hubiera querido dirigir Stanley Kubrick, pero que al final acabó dirigiendo él. Inteligencia Artificial, con Harry Joel Osment, el niño del sexto sentido, por cierto. Esta película es una revisión del mito de Pinocho, o de ese concepto de máquina que quiere conocerse a sí misma, buscar su propia identidad, incluso saber si hay alma o tiene una propia conciencia, ¿no? Un poco como pasa también con Pinocho. Y se convierte en una película de aventuras en la que vemos la progresión de este niño robot. Y bueno, es una reflexión también sobre el concepto de familia, sobre qué es una familia. Otra vez el tema familiar, en ciernes, ¿no? Hoy también tiene componente bastante filosófico, ¿no? Sobre la búsqueda del yo, la búsqueda de esa identidad propia que te haga a ti diferente de los demás. Es una película bastante emotiva, aunque no es de las más destacadas del director. En 2002 tenemos dos películas. Una de ellas, Minority Report. Es una adaptación de un relato corto de Philip K. Dick, protagonizada por Tom Cruise, al que acompañan también Colin Farrell, Samantha Morton o Max von Sydow. Es una película también ambientada en un futuro en el que no hay delitos, ya que la organización Precrimen se encarga de evitarlos antes de que ocurran gracias a las premoniciones de los Precog, que son 3 niños, como si dijéramos índigos, que tienen la facultad de ver el futuro. Lo que pasa es que la cosa se tuerce cuando una de esas premoniciones involucran al propio Tom Cruise. Y empieza entonces la huida de Tom Cruise y buscar la verdad. La película está muy bien llevada, tiene toques de investigación, toques, pues eso, de cine, de incluso cine negro, efectos especiales impecables, una recreación perfecta, un ritmo enorme. La otra película del 2002 es Atrápame si puedes. Una película con Tom Hanks, Leonardo DiCaprio y Christopher Walken. En ella se nos presenta la historia real de Frank Abagnale, interpretado por Leonardo DiCaprio. Un truán, un ladrón que se hacía pasar por distintas profesiones. Contra él irá nuestro amigo Tom Hanks como agente del FBI, que va tras su pista, que se acaba convirtiendo la película en una especie como de película de El gato y el ratón, ¿no? En el que es un duelo de inteligencia, ¿no? De quién es más hábil, si Leonardo DiCaprio o Tom Hanks. Es una película interesante, pero también es otra película que tampoco es de las más relevantes. Otra vez, con Tom Hanks, en el 2004 filma La Terminal.
con la que también contará con Catherine Zeta-Jones. Otra película de corte social en el que se nos muestra los problemas burocráticos que se encuentra el personaje de Tom Hanks cuando cierran las fronteras de su país y se queda encerrado en el aeropuerto como buenamente puede. Una película simpática pero sin pretensiones, bien filmada, con toda la factura y el buen hacer de Steven Spielberg, pero tampoco tuvo mucha repercusión en taquilla. En el 2005 nos filma La Guerra de los Mundos. Esta es la recreación del mítico libro de H.G. Wells, traído a la actualidad, en la que sí que se nos muestran a los extraterrestres invasores, ¿no? Pero no es nada que no se supiera, porque si está ambientada en ese libro es así. Así que no se le puede achacar a que Steven Spielberg traicionara su propio legado, ¿no? De como que extraterrestres buenos. Quiso traer de forma actualizada la visión de H.G. Wells de una invasión extraterrestre, con una factura impresionante, unos efectos especiales impresionantes y un Tom Cruise pues que nos muestra ese lado paternal. Volvemos otra vez a las familias desestructuradas, porque Tom Cruise es un padre divorciado. Volvemos al 2005 con otra historia social, de demanda social. En este caso, Múnich, con el trasfondo terrorista en el que se nos plantean los atentados palestinos dentro de las Olimpiadas de Múnich. Una película, curiosamente, que ni a los judíos, o sea, ni a los israelitas, ni a los palestinos les gustaron. O sea, que al final intenta traer una historia que pueda llegar a concienciar de la maleficencia que trae el terrorismo y no acaba gustando a ninguna de las partes. Pero bueno, el cine es así. En el 2008 trae nuestra cuarta entrega de Indiana Jones. Y aquí quería yo llegar. En esta película vuelve Karen Allen, vuelve por supuesto Indiana Jones, y nos traen a Cate Blanchett como enemiga y a Shia LaBeouf. La película nos aborda ya el tema desligado del nazismo y avanzado hacia lo que es la Guerra Fría. Y por supuesto Cate Blanchett hace de una investigadora parapsicológica de los rusos, de la facción rusa. Y todo gira alrededor de las calaveras de cristal. Como dice su nombre, Indiana Jones y el reino de las calaveras de cristal. La película ha sido muy criticada, precisamente por ese componente demasiado sobrenatural que aborda al final de la película. Pues bien, yo abogo por esta película, entre otras cosas porque es bastante respetuosa con las otras tres que vimos en la anterior ocasión. El ritmo es bastante acertado, tiene guiños y tiene homenajes a las películas anteriores totalmente. El personaje de Indiana Jones está perfectamente respetado. Por supuesto, la interpretación de Harrison Ford niquelada, a pesar de su edad, que en esa época ya se le veía talludito. Y también caen muchas críticas sobre el personaje de Shia LaBeouf. Sí que es verdad que el personaje de Shia LaBeouf está tratado como una especie como de James Dean, en plan rebelde sin causa, y está metido ahí un poco con calzador. No queda del todo bien, y su interpretación tampoco es que sea brillante. Pero, a ver, tampoco es como para defenestrar una película por ello. Y a lo que iba con el final. Ese final en el que te plantea que las calaveras de cristal abren de repente un vórtice interdimensional y que resulta que los extraterrestres venían de otra dimensión y que eso se carga la película. Yo no lo veo así. Vamos a ver. Concepto de las calaveras de cristal. Esto lo querría yo tratar en un vídeo aparte,
Pero a grandes rasgos, el concepto de las calaveras de cristal, la tradición y toda la ritualística que hay a nivel legendario es que hay 12 calaveras de cristal repartidas a lo largo del mundo. Las calaveras de cristal existen realmente y hay, se supone que otras 3 o 4 en colecciones privadas. Estas calaveras de cristal, algunas, a ver, efectivamente, habrá algunas que sean falsas. Algunas, efectivamente, como se ha referido, entre los ortodoxos que las quieren defenestrar, son de factura del siglo XIX. Época en la que, por cierto, hubo un boom de hallazgos precolombinos. Pero otras no se sabe cómo se han podido hacer con esa precisión láser en la época en la que está. Bueno, la época de dataje es difícil porque al ser de cristal, el de cristal es muy difícil de datar con el carbono 14, pero se especula que son de una antigüedad bastante remota. Y las leyendas aborígenes dentro de las culturas maya y azteca nos hablan de que cuando se reúnan estas 12 calaveras de cristal, se abrirá un vórtice que permitirá ascender a una cuarta dimensión. Más o menos lo que nos trae Spielberg, señores. O sea que aquí vemos que Spielberg se ha documentado dentro de la tradición y las leyendas precolombinas sobre las calaveras de cristal y lo han querido trasladar a este mundo. Por lo que para mí, esta película está al mismo nivel que las otras 3. Incluso la pondría por encima de Indiana Jones y el Templo Maldito, fíjate. O sea que yo no la veo tan criticable. Yo, por supuesto, la incluyo como una digna sucesora de la trilogía. Seguimos ya entrando en la segunda década del siglo XXI con el primer acercamiento de Steven Spielberg al mundo de la animación, con las aventuras de Tintín y el secreto del unicornio. Tintín ya era un personaje del que estaba detrás Steven Spielberg, es uno de sus personajes preferidos de los cómics, y llevaba queriendo traerlo a la gran pantalla desde hace mucho tiempo. El propio Hergé consideraba que era el único que podría hacer justicia a su personaje, ya que nunca estuvo conforme con las adaptaciones anteriores que se pudieron hacer. Y efectivamente, la película que nos trae es una película impresionante, de calidad superior, con unos toques de aventura muy Indiana Jonescos, por cierto. A mí me estaba pareciendo más ver a Indiana Jones que a Tintín. Se suponía que aquí iba a ser una trilogía en la que la segunda parte iba a haber sido dirigida por Peter Jackson, coproductor de esta primera película, pero se ha quedado en el limbo. No se sabe nada al respecto. Llegamos a otro momento de películas de concienciación social. War Horse, del 2011, con Jeremy Irvine, Emily Watson y Peter Mullen. Es una película que tampoco gozó mucho del aplauso, de la apreciación social, en la que se nos muestra las desventuras de un caballo de batalla en la Primera Guerra Mundial. Tampoco... Hombre, la recreación de esa primera Guerra Mundial es bestial, la ambientación igual, y la recreación de los escenarios de guerra también son impresionantes, pero para ser Spielberg se esperaba algo más. Como también pasa con el Lincoln. Lincoln es una película que se hace un poco pesada. Se esperaba que fuera una biografía del director de Unidos, pero se centra demasiado en el tema de la ley de abolición de la esclavitud. Y prácticamente es eso. El desenlace final de este Lincoln en el teatro y tal prácticamente pasa desapercibido, por no decir que ni se muestra.
Y eso hace que la película sea un poco densa, ¿no? Porque es muy política, es una película muy política. Y no llega a captar mucho al gran público. Sin embargo, la interpretación de Daniel Day-Lewis le valió el Oscar. O sea, que hay que mantener que la película hay que valorarla por lo que es una grandísima película de interpretación, de recreación de un momento histórico de Estados Unidos, pero básicamente para los estadounidenses, porque el resto del mundo, pues, vale. Después de Lincoln nos hizo El puente de los espías, del 2015, protagonizada de nuevo por Tom Hanks, en el que se nos plantea una post-Segunda Guerra Mundial, con una Alemania dividida, un Berlín fragmentado, y cómo Tom Hanks tiene que liberar de una zona a otra a un personaje inocente que ha sido falsamente acusado, ¿no? Es una película dura, comprometida, como suele ser este tipo de películas, la dinámica de Steven Spielberg. En 2016 nos trae Mi amigo el gigante, con Mac Rylance, Rebecca Hall y Bill Hader. Esta es una historia fantástica en la que se nos relata la amistad entre una niña y un gigante bonachón, ¿no? Es una historia al uso, tampoco aporta mucho y tampoco tuvo mucha repercusión, ¿no? Los archivos del Pentágono nos vuelve a traer a Tom Hanks como protagonista y es un acercamiento a el Watergate o a desclasificación de escándalos políticos. Otra película más de reivindicación social. Y ya por fin llegamos a otra película que yo también la tengo mucho cariño, del 2018, Ready Player One, con Tay Sheridan, Olivia Cook y Simon Pegg. Esta es una película, un alarde visual increíble. Y es un homenaje también a los años 80. La película nos narra, es una adaptación de una novela de Ernest Cline, en la que se nos plantea un futuro en el que la vida real es insustancial, es un poco anárquica y desasosegante, y resulta que hay un mundo virtual llamado Oasis en el que puedes ser lo que te dé la gana y puedes hacer lo que te dé la gana, eres libre. La película es que tiene referencias a todo, es que sale el DeLorean, salen todos los personajes que se os pueden ocurrir, tanto de películas de los años 80 y 90 como de videojuegos, todo. Sale Robocop, sale Beetlejuice, sale Goro de Mortal Kombat, sale Chun-Li, sale Ryu, sale... es que lo que se os ocurra. Y por supuesto, alusión directa al momento de El Resplandor. Por cierto, esta escena no está incluida en el libro, es un apéndice que incluyó Steven Spielberg a propósito como homenaje a la película de Kubrick. Si te gustan los videojuegos, si te gusta el alarde visual, es tu película, la vas a disfrutar como la he disfrutado yo la recomiendo encarecidamente. Claro está, te tiene que gustar este tipo de cine, de ciencia ficción, efectista, de acción, de espectacularidad, antes que de guión más profundo.
Si eres de guión, de guiones más profundos y de transmisión de conceptos y de realismo social, pues ve películas como Múnich, películas como La lista de Schindler. Pero si te gusta el cine como entretenimiento, Ready Player One es tu película. Y llegamos más o menos a la actualidad. Nuestro amigo Spielberg desde el 2018 no ha rodado nada, aunque tiene pendiente estrenar una innecesaria película de remake de West Side Story. ¿Para qué, Spielberg? ¿Para qué te metes a hacer eso? Es un musical. ¿Quieres indagar un nuevo género? ¿Echas de menos tus momentos de gloria de los 70? No sé. Yo creo que esa película es un poco innecesaria. Pero bueno, dejadme vosotros en comentarios si queréis ver esa película. Y luego también tiene prevista estrenar la película El secuestro de Edgardo Montana. Una película que aborda otra vez la diatriba judía de este personaje, Edgardo Montana, que es un judío obligado a educarse en el cristianismo. O sea, que volvemos de nuevo a la temática de sus orígenes, ¿no? De la realidad judeocristiana. Y por último, como productor, va a producir, que no va a dirigir, Indiana Jones 5, que está prevista para el 2022. La va a dirigir James Mangold. Y ya empiezan a verse detalles muy interesantes, como por ejemplo, pues que va a repetir Harrison Ford, que en el rodaje se nos ha lesionado, pero bueno, parece que el rodaje sigue adelante. Que Mike Mikkelsen también está en el reparto. Y la historia es todavía una incógnita, pero se habla de encontrar piezas para una posible máquina del tiempo nazi. Vuelve de nuevo el tema de los nazis. Veremos a ver con lo que se nos sorprende. Pero ojo, no toméis a saco roto el tema de los viajes en el tiempo en la época nazi, porque ya la ANERVE, que era la asociación esta en búsqueda de objetos de poder, llegó a creer lo que llamaron la campana, la Die Krüge, que se suponía que era una especie como de máquina en el tiempo, que la llegaron incluso a funcionar y que se consideró que fue un fracaso, pero ahí se queda. Y teniendo en cuenta cómo investiga Steven Spielberg las historias, quién sabe si van a ir por ahí los tiros. Veremos con lo que nos sorprenden. Pero vamos, ya teniendo en cuenta que Indiana Jones pertenece a Disney, vamos a ver por dónde van los tiros. Porque a lo mejor ya no es tan fiel a los componentes reales que pudiera tener la historia. Pero bueno, vamos a darle un voto de confianza porque James Mangold, recordemos que es el director de Logan y con Logan hizo un trabajo exquisito. Así que yo le tengo bastante confianza a Indiana Jones 5. Y bueno, ya os habéis hecho una idea de más o menos el recorrido que tiene Spielberg. Es un director polifacético, ha tocado todos los géneros con una presentación soberbia, se maneja perfectamente dentro del drama como de la ciencia ficción, como de incluso la comedia. La comedia entrevelada, porque ya hemos visto que 1941 fue un fracaso. Pero bueno, sabe darle toques de humor a sus películas, muy de agradecer. Siempre se mueve en un ambiente familiar, un ambiente en el que los valores tradicionales están presentes, los valores judeocristianos, más judeos que cristianos, pero bueno, tiene siempre una moralina optimista, ¿no? Siempre son películas alegres, que te dejan buen sabor de boca, por supuesto de una calidad tremenda. Y que sabe mostrarnos cada uno de los mundos que toca perfectamente, desde el terrorismo de Múnich hasta el holocausto en la lista de Schindler, como
la invasión extraterrestre de la Guerra de los Mundos o el mundo futurista de Minority Report. O sea, es que sabe tocar todos los palos y lo hace de una forma increíble. Así que, ¿qué más se puede decir de Steven Spielberg? Steven, que eres un genio, macho. Se merece todos los premios que tiene, entre ellos los 3 Oscars, 2 por la lista de Schindler a mejor película y a mejor director, y mejor director de Salvar al Soldado Ryan. Y que haga mucho cine más. Tiene pendiente estas 2 películas, tiene otro proyecto ahí, la película, antes de hacer la película de Lincoln, quería haber hecho Robo Apocalipsis, pero por desmesurado presupuesto se le fue de las manos y lo ha dejado en stand-by, pero es un proyecto que tiene ahí y que antes o después lo acabará haciendo porque es Steven Spielberg. Es una de las mayores fortunas de Hollywood. Y por algo se le llama el Rey Midas de Hollywood, ¿no? Tiene el hito de las 3 películas más taquilleras de la historia, hasta que llegó James Cameron, claro, y lo desbancó todo con Titanic. Pero bueno, tanto Tiburón como E.T. como Parque Jurásico fueron las películas más taquilleras de su momento. O sea, que es que ha rebasado varias veces el límite de los 1.000 millones de dólares en taquilla. Y ¿qué se puede esperar de él? Joyas, joyas. Así que larga vida a Steven Spielberg, que nos siga deleitando con un montón de películas. Y a vosotros, queridos amigos del cine y el misterio, lo dejamos aquí. Y como decimos en el canal, sed buenos, no hagáis nada que yo no hiciera. Y recordad, hay muchas crónicas, pero no son las crónicas de Pablo. Hasta pronto.